Estamos ante una crisis anunciada, quizá no en su magnitud total desde el punto de vista económico, pero en cualquier caso anunciada en cuanto a que hemos tenido crisis ambiental durante las últimas 5 décadas, que ahora sobre todo aparece con virulencia con el cambio climático, pero la degradación de los ecosistemas ha sido tremenda durante las 5 últimas décadas. Hemos tenido una crisis social permanente que además se agrava con las diferencias norte-sur crecientes, y tenía que ocurrir una crisis financiera y económica para que al final nos diéramos cuenta que la situación, la globalización, el desarrollo en general es insostenible, y sobre todo en España. Así que la crisis económica, sobre todo en España, el hecho de que el desarrollo español era de corto recorrido, lo sabíamos todos. Lo que pasa es que mientras duraba, duraba, y sobre todo favorecía a una parte de la población española que verdaderamente ha rentabilizado esta insostenibilidad del desarrollo. Y ahora, sin embargo, los costes los debemos asumir entre todos. Así que hay que tener muy claro que la crisis era una crisis anunciada y que es una crisis de insostenibilidad, que aparece como crisis económica y financiera, pero que en sus bases es una crisis ambiental, es una crisis social y es una crisis del modelo de desarrollo a todos los niveles, nacional, europeo y global. Entonces, la salida de la crisis hay que buscarla resolviendo todos aquellos elementos que finalmente estaban en la base de la misma. Y por eso ahora se habla como salida de la crisis de una nueva lógica, que es la lógica de la sostenibilidad, como no podía ser de otra manera, que es acudir a un desarrollo en el que se cuiden al mismo tiempo y simultáneamente, porque interaccionan las dimensiones ambientales, las dimensiones sociales y las dimensiones económicas. Y de alguna manera el cambio climático nos ha alertado de esta crisis. El cambio climático es como si a un niño de repente le aparece la fiebre y la madre o el padre, porque ahora también los padres nos ocupamos de los niños, dice, hombre, ya ha dado la cara a la enfermedad, tiene fiebre, tiene anginas o tiene gripe o lo que sea. Entonces, el cambio climático, el hecho de que ha subido la temperatura del globo, no ha sido más que una alerta, una señal, un síntoma de la gravedad de la situación. Y quizá el argumento más importante es que el cambio climático nos ha cargado de razón para hacer lo que en cualquier caso había que hacer. Así que mi respuesta a los escépticos en materia de cambio climático es, si usted no cree en el cambio climático, pues peor para usted. Lo más importante cara a responder eficaz y eficientemente al cambio climático es establecer lo que llamaríamos escenarios deseables. Y el que de alguna forma imagina el futuro es quien finalmente llega primero a ese futuro y además explota la llegada de ese futuro, como han hecho los países nórdicos en el tema de la industria de la comunicación, Nokia, Ericsson y otras empresas. El que primero llega al futuro es el que lo anticipa, y el cambio climático te obliga a anticipar el futuro, y lo que es más difícil, que la gente no lo cree, es predecir el presente. Los sectores económicos y la sociedad en general, ten en cuenta que estamos hablando de una nueva lógica, la de la sostenibilidad, pero también estamos hablando no solo de nuevas políticas, sino nuevas formas de hacer política. Estamos hablando de una nueva sociedad que está de alguna forma empoderada por el sistema actual de la sociedad de la información, por el Internet. Es muy posible que pasemos, algunos países casi mediante un salto enorme, de una sociedad fundamentalmente de democracia representativa, aunque algunas veces podemos dudarlo si hemos llegado a ella, a una democracia participativa, pero sobre todo a una democracia prospectiva. Quiero decir que este futuro no solo lo tienen que imaginar los gobiernos, lo tiene que imaginar la sociedad, de una forma participativa. Por lo tanto, estamos hablando de desarrollo de escenarios que se establecen con una participación de la sociedad. Bien, pues en este contexto, la industria solo necesita una cosa por parte de la administración, que la administración sea capaz de darles predictibilidad. La industria siempre será capaz, en más o menos años, de suministrar
lo que la sociedad le pide, pero hace falta que la sociedad se lo pida. Creo que hay, en este cambio de paradigma, hay una parte central que es el cambio del paradigma del modelo del sistema energético. O sea, es muy posible que este cambio de paradigma de la sostenibilidad hubiera necesitado de varias generaciones, porque es un cambio cultural brutal. Pero debido al cambio climático, debido a la urgencia en el cambio del modelo energético, es muy posible que el cambio climático y el nuevo modelo energético sean una especie de caballos de Troya, sean unos elementos dinamizadores del cambio. Y en esta dinamización del cambio, en este cambio del modelo energético, hay algunos sectores que son clave, tanto para la salida de la crisis como para la entrada en este nuevo modelo. Y puedo citar algunos entre los que están. En primer lugar, el tema de las energías renovables. O sea, está claro que hay que optimizar la oferta energética y que las energías renovables son las energías del futuro. Y por otro lado está el tema de la eficiencia energética. La eficiencia energética de nuestros edificios, de nuestros modos de transporte, de toda nuestra industria, etc. Entonces se da una confluencia tremenda en el tema de la rehabilitación de edificios. Primero, la edificación es uno de los sectores más ineficientes. Las ciudades consumen en su organización casi el 80% de la energía y la edificación o los edificios, nuestras casas, consumen del orden de un 20-25% en España, hasta un 30% y 40% en otros países de Europa. Por lo tanto, hay un gran nicho para la eficiencia energética. Segundo, tenemos un patrimonio degradadísimo. Tenemos el mayor patrimonio construido del mundo en viviendas por 1000 habitantes, en edificios, muchos de ellos vacíos o mal utilizados, que son los más ineficientes, por supuesto. Tenemos mucho patrimonio en una mala situación energética, pero también de habitabilidad, de accesibilidad, de confort, de calidad de vida que soportan las viviendas. Y, lo más interesante, tenemos un sector que está en este momento en una gran parte en paro. Tenemos casi 1 millón de parados, 800.000 parados en el sector de la construcción. Así que el tema es tan mollar que si no se pone, yo creo que dentro de unos años dirán, pero qué burros fueron aquellos señores que no lo vieron. El ejemplo es muy simple. ¿Vamos a dejar de construir 500.000 de viviendas? Pues vamos a rehabilitar 500.000. Es intenso en empleo, estamos seguros que se pueden generar 400.000 empleos y mantenerlos. 500.000 viviendas es un 2%, un 2 y pico del patrimonio construido. Podemos rehabilitar 2% cada año y estar así los próximos 100 años. Luego puede ser permanente y se consiguen múltiples dividendos. Atraer el empleo y la actividad que en este momento está desocupada en el sector de la construcción. Segundo, mejorar la eficiencia energética, con lo que tendríamos ahorros del 40% en el sector de las viviendas. Una vivienda consume 4.000 kilovatios hora y 1 tonelada. Podemos ahorrar 1 tonelada equivalente por cada vivienda rehabilitada. 500.000 toneladas al año, 3 millones de barriles, a 70 euros son ya 200 y pico millones de euros solo en eso. Y, lo más importante, aprovechas la rehabilitación en clave energética para rehabilitar en clave de habitabilidad, en clave de confort, en clave de luz, en clave de accesibilidad, y mantienes a las personas en su barrio. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que hoy, con las capacidades que hay de conocimiento, con la diversificación que se puede hacer a nivel local, hoy se pueden trasladar los objetivos globales a nivel local. De hecho, Copenhague ya lo ha planteado. Copenhague como ciudad se ha fijado emisiones cero, o sea, no reducción del 20%, no, emisiones cero, quiere decir reducción del 100%, con compensaciones y tal, emisiones cero en el 2025. Rivas-Vaciamadrid, que es un municipio al lado de Madrid, se ha unido al objetivo de emisiones cero, no sé si es para 2030. En ese objetivo de emisiones cero, Rivas-Vaciamadrid está poniendo techos fotovoltaicos a todo el que se lo solicita a coste cero, porque la operación se financia en una acción con las entidades financieras. Entonces, ¿qué pasa? Que los objetivos globales se pueden trasladar al medio local y se convierte en un acicate para el cambio, pero un cambio que implica innovación a tope,
Por tanto, todos los municipios, las regiones, los países que se pongan objetivos más estrictos, se obligan a dar un cambio total enorme al escenario que se ponen en cabeza en la innovación. O sea que hoy vamos a actuar localmente, pero también vamos a pensar localmente. ¿Por qué? Porque el mundo cabe hoy en un municipio. Porque todo el saber del mundo llega por Internet a un municipio. Y porque toda la capacidad se puede trasladar al municipio. ¿Qué es lo que necesitamos? Que se pongan en marcha el recurso peor utilizado del mundo, que es la cabeza.